esta, esta, esta noche, porque el Señor es el que nos da su palabra. Alguien decía, alguien decía por ahí, me acuerdo un pastor predicaba y decía, y siempre repito esto, no se les olvide que cuando abren la Biblia es Dios hablando. Porque platicando por ahí estaba recordando un versículo de 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él, que es inspirada por el Espíritu Santo. En otras palabras, es el resuello de Dios. Entonces, cuando hablamos la palabra que está en la Biblia, la palabra escrita, la revelación de Dios, simplemente lo que estamos haciendo es transmitir la palabra de Dios. Y en esta noche, hermano, si Dios me lo permite, voy a tratar de hablar de un tema que tengo hace mucho tiempo en mi corazón. Y es el tema un poco, ¿cómo lo diría? Un poco difícil, pero a veces lo difícil, dice por ahí, al mal paso darle prisa, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del amor, en todo lo que se refiere al amor. Quisiera orar primeramente para que Él sea el que abra nuestros corazones y podamos recibir la palabra. Buen Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu eterno amor, porque dice tu palabra que tú nos amaste antes de la fundación del mundo y con eterno amor nos has amado, que tú diste la vida por nosotros para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, y que a través de tu palabra nosotros podemos ser lavados, podemos ser limpiados, podemos ser restaurados, y que tu palabra es como ese manual de instrucciones que trajimos nosotros a la tierra, el cual nos permite caminar, transitar por este mundo en el cual somos peregrinos, pero que esta es la guía para poder salir de este laberinto. En el nombre de Jesús. Amén. Primero quiero explicar, hermano, más o menos la didáctica de lo que quiero enseñar. El tema que le puse a este mensaje es su eterno amor. Quiero hablar de los aspectos de su amor, de la dimensión de su amor, y para eso voy a necesitar, aparte de mi versículo, de mi texto en el cual me voy a estar basando, voy a utilizar algunos otros versículos para darle más claridad. Una de las reglas o formas de predicar es que nosotros alumbramos la palabra con la palabra. Y eso es lo que si el Señor me lo permite y si el Señor me ilumina, vamos a poder entonces hacerlo de esa manera, una manera ordenada. Este versículo, no sé si lo quieran buscar, yo creo que todos nos lo sabemos de memoria, pero está en el Evangelio según San Juan. En el versículo que nos vamos a estar enfocando hoy día es en San Juan 3:16, pero quisiera empezar desde el 13 para terminar en el 16, para como usted no se ha dado cuenta que cuando usted está cerca, muy cerca de una fotografía, como que hay aspectos de la fotografía o detalles de la fotografía que usted no distingue, pero a medida que usted se aleja, hay cosas que puede distinguir. Es igual con la palabra. Nosotros tenemos que alejarnos, tenemos que contextualmente entender los versículos. Por ejemplo, ¿por qué escribe el apóstol Juan lo que escribe aquí acerca de nuestro Señor? Entonces, para eso es necesario que miremos un poco el contexto. Y dice el Señor Jesús, aquí el Señor Jesús hablando, dice, nadie, desde el 3:13, nadie subió al cielo sino nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por un momento quiero que meditemos. Voy a tratar de extraer algo de aquí, pero me llama la atención que dice nadie subió al cielo, sino el que descendió.
el Hijo del Hombre? Mire lo que dice aquí, que está en el cielo. Nosotros estamos en la tierra, hermano, pero en realidad ya no somos de esa tierra. Entonces Él quizá nos quiere enseñar de una forma indirecta que Él sí estaba en la tierra, pero sus ojos no estaban en la tierra. Él estaba en el cielo. Y usted y yo sabemos que el Señor es omnipresente, porque Él es Dios. Entonces Él puede estar en todos lados a la misma vez. Entonces dice, yo estoy aquí, pero también estoy en el cielo, porque su mirada no estaba puesta en las cosas de aquí. Y por eso Él tanto enfatizó de no poner la mirada en las cosas terrenales. Y aquí da un ejemplo que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Dice, y como Moisés levantó en el 14 la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Usted sabe lo que pasó en el desierto, cuando los israelitas murmuraban acerca de la comida y decían que pan liviano y todo esto, y vinieron serpientes y los mataron. Y entonces Jehová le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce, que la levantara, y que el que mirara a esa serpiente viviría o tendría vida. Ahora, él lo que está tratando de decir es que a mí me van a levantar, a mí me van a crucificar, y yo voy a hacer eso que les va a dar vida. Si ustedes me miran a mí, van a tener vida. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ver al que no podemos ver para tener vida. Porque la fe que se ve ya no es fe, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a Dios Hijo por la fe. Entonces, a ese personaje, por decirlo así, a ese Dios hecho hombre, Él dio su vida, fue levantado, igual que la serpiente en el desierto, y ahora los que miramos hacia esa cruz podemos tener vida. Vamos a ver algunos aspectos acerca de la cruz, pero la cruz de Cristo es una gran enseñanza para nosotros. Yo creía que la vida cristiana era color de rosa, yo creía que la vida cristiana no había sufrimiento, pero no sé si ustedes han oído, pero muchas veces la gente dice que tal y tal cosa es mi cruz. En la cruz de Cristo, esa cruz de Cristo, nosotros también la tenemos que llevar. Y en una parte de la Biblia me llama la atención que dice que lleven su carga, dice, y que aprendamos de Él, que es manso y humilde. ¿Y no será que llevar la cruz de Cristo es ser manso y humilde? ¿No será que llevar la cruz de Cristo es soportar lo que Cristo soportó, con excepción de la cruz, ¿verdad? Los vituperios, los insultos, los ataques físicos, y muchas veces, tener que negarse a uno mismo. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Ahora vamos a ver aquí en el 16, en el 15. Ya leímos el 16, ¿verdad? No, el 15 ya leímos. No, el 14 leímos. El 13 y el 14, ¿verdad? Miren lo que dice aquí. Aquí hay una condición. Para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es necesario creer. Pero el creer conlleva muchas cosas. Hay una diferencia entre saber y creer. Y yo creo que a veces es una línea muy tenue en la cual nosotros a veces nos confundimos. Porque el creer es ver más allá de la vista, es ver más allá del horizonte, es ver más allá de lo que no se ve. No solamente un mero conocimiento. Entonces aquí dice que es necesario creer para tener la vida eterna. Entonces aquí viene, como dirían por ahí, el meollo del asunto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra de porque de tal manera me llama poderosamente la atención, porque es una forma de explicar lo que no se puede explicar.
Es una forma de decir lo que no se puede decir. Es algo infinito, por decirlo así. Entonces usted empieza aquí a notar su eterno amor y dice que Él nos amó tiempo pasado. Y la Biblia declara que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Dice su unigénito, no es su único hijo, sino unigénito. Dice que en la explicación que dan los estudiosos del tema, dice que unigénito quiere decir uno como Él, único. No hay nadie más como Él. Eso quiere decir unigénito, único. Porque no me cabe en la cabeza a mí cuando yo estudiaba, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Decía por ahí alguien que se bajó de volumen, se hizo chiquito, se anonadó, se despojó de sus vestiduras, ¿verdad? Entonces Él se hizo hombre para poder venir y habitar entre nosotros. Y tanto fue su amor que se humilló. Entonces yo me pregunto, si yo amo, tengo que humillarme, porque estoy siguiendo las pisadas de Cristo. Si yo amo, tengo que actuar como Cristo actuó. Si yo de verdad amo, tendría que estar dispuesto a dar mi vida, no sé, por alguien. Pero en el sentido de dar la vida es negarse a uno mismo. Pero ¿cómo nos negamos a nosotros mismos? Porque aquí hay un aspecto bien importante que dice que Él ha dado. Una de las características de los niños es el no compartir. Y cuando nosotros somos niños, muy niños, y lo digo yo por mí mismo, en el Señor no nos gusta compartir. Esto es mío, esta silla es mía, esta cuchara es mía, no me lo toquen. Todo es mío, no presto, me lo van a descomponer. Mucho menos ayudar a alguien que está en necesidad. Nos hacemos de la vista gorda. Hermano, yo a veces piedrico y ahorita voy a empezar a piedricar. Mucho menos ayudar a la gente que está en necesidad, ¿verdad? Nos cuesta. Lo digo por mí. Yo a usted no lo conozco, hermano, pero nos cuesta. Hubo un tiempo, no me voy a confesar, pero me voy a ministrar con usted. Hubo un tiempo, eso no existe, ¿verdad? Hubo un tiempo, hace unos cuantos meses, donde yo, meditando en la palabra, que me deleito en la palabra, dije, pero no es posible que estoy leyendo la Biblia y no puedo cumplir nada de lo que está aquí. Y algo me agarró bien feo, hermano. Ya no quería leer la Biblia, decía yo, es que es la palabra de Dios y no la puedo cumplir. Y me sentía tan mal conmigo mismo. Y mi esposa me decía, tú estás loco. Le decía, es que no la puedo cumplir. Y me sentía mal conmigo mismo. Y son batallas de uno, ¿no? Porque yo he creído que esa es la palabra de Dios. Si yo creyera que este es como cualquier otro libro, entonces yo no me lo hubiera tomado tan a pecho. Pero me lo tomo tan a pecho de que digo, si leo algo y lo entiendo y lo recibo y lo proceso aquí en la pensadora, pero no hago nada al respecto. Es como que el versículo de Oseas que dice que la ignorancia es como un bebé que está a punto de dar a luz, pero nunca nace, se aborta. Es como que si nunca hubiera existido. Así es el te quiero, te amo, pero sin una extensión, sin algo físico que usted lo pueda demostrar. Yo no le puedo decir a alguien que lo amo y no me le quiero acercar. Yo no le puedo decir a alguien que le tengo compasión porque está sufriendo y no lo voy a ayudar. Porque del diente al labio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que decía nuestro Señor acerca de eso? ¿Se acuerda usted el sermón del monte, que me parece que le dicen, ¿no? Capítulo 5 de Mateo, si no estoy equivocado. Me diste sediento y me diste de beber, y entonces me diste hambriento y me diste comer, me diste forastero y me albergaste y todo eso. Todo eso nosotros no lo practicamos. Nosotros no somos luz, hermano. Y yo veo una decadencia en la iglesia, que me duele decirlo, empezando por mí mismo, y un adormecimiento que no había visto en muchos años. Porque nosotros hemos dejado creer que esta es la palabra de Dios. Por eso empecé diciéndole que
Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu de Dios y que es el resuello de Dios, que es el respirar de Dios, que es Dios mismo hablando, porque si usted sabe, la Escritura fue dictada por el Espíritu Santo, por decirlo así, a los profetas, y luego por Jesús mismo a sus apóstoles, y fue revelada a través del Espíritu Santo. Entonces lo que encontramos aquí es la voz de Dios, pero que nos fue dada en una forma, como dicen los estudiosos del tema, antropomórfica, en una forma que nosotros podamos entender. Pero esa es la revelación de Dios y el Espíritu Santo nos las ilumina. Y cuando el Espíritu Santo hace clic con su espíritu y usted cree esa palabra, usted va a hacer algo. No se puede quedar sin hacer nada. Usted va a hacer algo. Usted me mira, a mí a veces soy muy pasivo, yo no soy muy efusivo, pero ahí estoy pensando, ahí donde me mira parado estoy pensando muchas cosas. Pongo atención a lo que los hermanos están cantando, estoy analizando las alabanzas, sobre todo las alabanzas, porque en las alabanzas hay mucho mensaje. Y entonces, o cuando oigo una canción que cantan los hermanos, una alabanza que canta que dice, he venido con dulces palabras. Así le habla uno a su esposa, ¿verdad? Con dulces palabras, como enamorándolo al Señor, ¿verdad? Usted viene, cuando viene a este lugar, viene con dulces palabras. Dice, este lugar de adoración. Entonces, con dulces palabras, ¿verdad? ¿Cuál es esa comunión que tenemos con el Señor? ¿Cómo es que usted y yo nos comunicamos con el Señor? Él nos ama. Cuando hay amor mutuo, Él nos ama porque ya nos lo demostró. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces, si es verdad, lo que sí es verdad es que Él nos ama, pero si es verdad que usted y yo le amamos, vamos a tener una comunión con Él. Y la única forma de poder hablar con Dios, tal vez no le va a gustar lo que le voy a decir, pero se lo tengo que decir, yo me meto en problemas a veces. De verdad, contésteme esta pregunta, ¿de verdad amamos a Dios? Tal vez no le amamos con la intensidad que le tenemos que amar. Yo estoy seguro que aquí todos le amamos. Por ejemplo, yo le voy a poner el ejemplo de mi esposa. Yo amo a mi esposa, ¿verdad? Yo tengo una comunicación con ella. A mí me gusta hablar con ella. Es con la persona que me gusta hablar. Ahora, si usted y yo amamos a Dios, solo hay una forma de hablar con Dios, a través de la Biblia. Entonces no hay excusa de que no leamos la Biblia. No lo estoy poniendo a leer la Biblia, pero casi. No hay ninguna excusa, porque si usted quiere hablar con Dios, esta es la forma que hablamos con Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, dice que Dios ha hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, pero en esos últimos días nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo dejó sus palabras plasmadas, por decirlo así, en el Nuevo Testamento. Y lo que Él enseñó, sus discípulos lo escribieron, y la revelación que los demás apóstoles, en el caso de Pablo, también recibió. Entonces, Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos a través del Hijo, pero algo tan maravilloso, que Él nos ama de tal manera que Él habita dentro de nosotros. Usted ha leído que dice que el que está en Cristo, sí, nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Yo no sé cómo eso funciona, pero hay cosas que yo no entiendo, pero las creemos. Hay cosas que no se entienden porque Dios, yo no puedo tratar de razonar las cosas celestiales con esta mente finita, porque Él es infinito. ¿Cómo yo sé que Él es infinito? Porque su amor es infinito. Él nos ha amado y su amor va de la eternidad pasada a la eternidad futura. ¿Por qué le digo esto? Porque Él nos amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y ahora Él quiere que usted y yo tengamos vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Amor de eternidad a eternidad. Él siempre lo amó a usted y a mí, y quiere que tengamos una comunión con Él, pero no la vamos a tener si no leemos. Si no, lo voy a poner a leer toda la Biblia. Usted mire, simplemente agarra, por ejemplo, San Juan 3:16 y se lee todo el capítulo y dirá usted, ¿qué estará diciendo? Y usted anota lo que no, como se me, y lo que no entiende se lo puede preguntar a alguien
y marca, mire, yo en mi Biblia la tengo toda manchada. Y hago notas y a veces me pongo a ver esa nota que hice y no tiene ningún sentido. Ahora, porque conforme va pasando el tiempo, la luz de Cristo va aumentando en nosotros y nosotros vamos viendo más. Dice que nosotros vemos como por espejo, vemos como nublado, pero va a llegar el día que vamos a ver perfectamente. Conforme usted se vaya metiendo y estudiando la palabra y adentrándose por en la palabra de Dios, en la esencia de Dios, porque esta es la esencia de Dios. Porque con la palabra fueron creados los universos. Usted va a ir entendiendo más y más. Yo a veces a lo que le tenía miedo es a las pruebas, porque entre más usted se mete a buscar de Dios, van a haber pruebas. Yo le tengo que decir la verdad, no le puedo decir mentiras. Pero Dios no le va a dar prueba que usted no pueda soportar. Porque hemos confiado en Él. Amén. Todos tenemos puesta nuestra fe en el autor y consumador de la fe. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Se acuerda, verdad? Cuando terminó todo su trabajo, dijo, consumado es. Venció en la cruz. Y porque Él venció, nosotros también vencimos, ¿verdad? Amén. Quisiera ver quiero ver dos pasajes bíblicos. Uno lo encontramos en Génesis y otro lo encontramos en Efesios 3:18, y si mantiene su dedo o pone algún separador para que no lo lleve de un lado a otro. Yo lo tengo aquí, hoy me hice como una foto y platicando con el pastor le digo que yo necesito manzanas, entonces yo lo hago todo muy gráfico. Hasta me había hecho una arca de Legos, pero mi hijo vino y le amarró unos dinosaurios y dije, no, se lo voy a arruinar. Porque estaba estudiando porque vamos a hablar un poquito del arca de Noé. Y estaba viendo que las medidas del arca y luego estudiando e indagando, dice que cada codo es equivalente a 45 centímetros. Entonces ya cuando hice la matemática de cuánto más o menos es el ancho, lo alto y lo largo del arca, más o menos las medidas que dan son 13 metros y medio, 22 y medio y 135 metros de largo. Esas serían más o menos las medidas. Y los estudiosos del tema dicen que la mayoría de grandes embarcaciones tienen más o menos las mismas dimensiones. Entonces, antes de que entremos al texto, entonces yo me pongo a pensar que para esa arca estar a flote, porque hay que pensar, ¿verdad? Dios nos dio este cerebro y lo podemos usar y inspirados en la palabra podemos pensar y podemos quizá tal vez graficar algo. Yo me imagino que necesitaba unas medidas exactas y quién más que mi Dios que es perfecto le dio medidas perfectas a Noé. Iba a decir Moisés, siempre los confundo a los dos. Los dos son viejitos, le iba a decir, pero no. Le dieron medidas exactas. ¿Y por qué esas medidas exactas? Yo estaba pensando hoy en la mañana, para que tuviera un navegar quizá por el agua, si no placentero, un seguro, ¿verdad? Un navegar, un zarpar seguro, porque no van a hacer un barco con hoyos o no van a hacer un barco desproporcionado que lleve más peso de un lado y menos peso de otro y que se vaya a hundir. Entonces, para que su vida y la mía tengan un navegar o un recorrer o un transitar, es necesario que vayamos adentro de Cristo. Cristo es nuestra arca y en Él, adentro de Él, solamente adentro de Él podemos navegar, solamente adentro de Él podemos pasar la tormenta, solo adentro de Él podemos vivir, solamente adentro de Él somos salvos. Y la figura es perfecta. Acuérdense que esa tormenta, 8 personas me parece que fueron adentro del arca, esas 8 personas pudieron pasar la tormenta, pudieron navegar, pudieron transitar por aquel evento que haber sido de dimensiones que no se pueden describir con palabras, porque todo fue destruido. Imagínense, nosotros a veces vemos huracanes y vemos desastres, tsunamis, pero imagínense, todo fue destruido. Entonces era necesario que esa estructura fuera perfecta. Esa es una figura o tipo de la verdadera salvación, que es Cristo Jesús. Cuando usted cree en Cristo, va dentro de Cristo. Y cuando usted se cae, pero se cae dentro del arca, no se va a ahogar.
y se vuelve a levantar, porque el que se cae para su Señor cae y el que se levanta para su Señor se levanta. Entonces, y vemos esas dimensiones. Quiero estudiar un poquito las dimensiones con usted. La Biblia no en balde nos da muchos números y detalles. No nos lo da por ociedad o por querer llenar páginas, sino que hay algo representativo de los números y quizá las coordenadas y las dimensiones de ciertas. Por ejemplo, el templo tenía ciertas dimensiones que simbolizan en una forma literal lo eterno, que simbolizan lo perecedero, que es perecedero este templo terrenal, y está tratando de explicar lo que es del cielo. Con las cosas de la tierra dice que explican las cosas del cielo. De igual manera, esta arca que representa en toda su extensión lo que es Cristo, vemos que tenía una longitud de 300 codos de largo. Vemos que hay algún personaje aquí mismo en Génesis, Enoc caminó con Dios 300 años igual, caminó con Dios, ¿no? Y dice que fue traspuesto, que fue llevado. Él no murió. Vemos que tenía un caminar con el Señor horizontal. Eso quiere decir que tenía comunión con el Señor. Entonces, los que van adentro del arca van parados sobre esa superficie de 300 codos y vamos salvos, porque vamos caminando adentro, porque estamos adentro, vamos caminando, pero estamos adentro de Él. Entonces vemos que ahí, por decirlo así, ese número 300 representa la salvación. Vemos ahora la altura del arca, que tenía 30 codos de altura, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, José dice que fue presentado ante el rey a los 30 años. Y vemos que Jesús que empieza su ministerio a los 30 años, estatura del varón perfecto. Vemos su anchura de 50 codos. Exactamente, el Señor empieza su ministerio proclamando el jubileo, el año del jubileo. ¿Y qué es el jubileo? Es la fiesta de semanas, como se conoce, de las 7 semanas. Y en el año 50 no se trabaja, no se cosecha, todos, cada quien vuelve a su heredad. Todo se nos es restituidos. Me gustaría que tal vez fuéramos ahí a San Lucas, creo, me parece que está. No me acuerdo muy bien la cita, no la apunté, tal vez alguien me ayuda. Creo que Lucas 14, si no estoy equivocado. Tal vez no es Lucas 14, por aquí es. Si alguien me puede ayudar, tal vez no, ¿verdad? Oh, sí, permítame, yo creo que… Por aquí tiene que estar. Dije, lo voy a encontrar rápido, no importa, siempre encuentro las cosas rápido. Ahora no las puedo encontrar. No sé por qué se me pasó por alto no apuntar la cita donde habla acerca del año del jubileo, donde dice que él agarró el rollo del profeta Isaías, me parece que dice. Lucas 4, entonces. Sobre mí, ajá. Por cuanto me ha ungido, ¿verdad? Vamos a leer eso. Sí. Yo sabía que algún hermano me iba a ayudar aquí. Dice, el Espíritu dice, pero voy a leer desde el 27, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y el año agradable del Señor era el año del jubileo, donde se perdonaban todas las deudas, donde cada quien volvía a su heredad o a su posesión.
Entonces, ahora esto lo tomamos en un término espiritual, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros se nos restituyó todo eso que habíamos perdido porque estábamos muertos. Ahora estamos vivos en Él. Entonces viene Él y dice, todos los pecados presentes, pasados y futuros les son perdonados. Todas las deudas les son perdonadas. Todas esas ataduras del diablo que teníamos se nos fueron quitadas. Toda esa ceguera espiritual que teníamos, nos quitaron el velo, nos quitaron la venda. Entonces es el año agradable porque ahora nosotros conocemos la verdadera vida, porque nosotros pensábamos antes cuando estábamos en el mundo que estamos viviendo la vida, ¿verdad? Pero ahora usted y yo sabemos que tenemos la verdadera vida. Entonces Él vino a pregonar, a promulgar, a anunciar el año agradable. Y el año agradable es el que usted y yo estamos en Cristo. Nosotros en Cristo somos libres. Nosotros en Cristo no somos prisioneros. Nosotros en Cristo tenemos visión, podemos ver. Nosotros en Cristo tenemos vida, no somos esclavos. Acuérdense que los esclavos también eran puestos en libertad. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Entonces, volviendo a la figura del arca, en esta arca entraron 8 personas. Y usted sabe que 8 es número de comienzo, ¿verdad? Porque son 6 días de creación, séptimo día es el día de reposo, y en el octavo volvemos a empezar otra vez. Entonces, Dios nos dio una nueva oportunidad. Dios nos dio una nueva oportunidad. Entonces, cuando usted y yo entramos al arca, entramos porque porque hemos vuelto a empezar. Empezamos de cero. Todo lo que usted hizo se lo borraron, dice presente, pasado, futuro, ya le perdonaron todo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vayamos a andar conforme a Dios le agrada. Que porque si usted de verdad dice que creyó, va a tener que hacer algo al respecto. Si usted dice que lo ama, va a tener que hacer algo al respecto. Si no, ese no es amor. Ni siquiera cariño. No llega ni a cariño. Entonces, como a usted lo amaron, primero, ahora usted por eso puede amar. A usted y a mí nos dotaron de amor. Nosotros estábamos faltos de amor, ¿verdad? No teníamos amor. Lo que creíamos que era amor, era tal vez amor a las cosas. Amor a hacer nuestra voluntad. Pero el verdadero amor, ¿qué es el verdadero amor? ¿Alguien me puede dar una descripción de lo que es el verdadero amor? Aquí está escrito en San Juan 3:16. ¿Sabe qué significa amar? Dar. Ese es el que no da, no ama. El que da, sí ama. Y a veces con un abrazo, a veces con una palabra, pero si está el tipo moribundo y tiene hambre, tampoco no le va a decir usted, sáciate ve con Dios, le va a tener que dar algo, ¿verdad? Para que sacie su hambre. Entonces Dios nos ha dado también, nos ha dado este entendimiento, y Dios nos ha dotado de muchas cosas para que nosotros podamos ser luz, para que nosotros podamos llevar el amor, para que nosotros podamos compartir el amor. Y a veces el amor viene en forma quizás de ayudar a alguien, viene en forma quizás de darle un consejo conforme a la palabra, viene en forma a veces de usted dejar de hacer sus cosas por ayudar a alguien que está en necesidad. Eso es amor. Lo demás son cuentos. Porque a mí mucha gente me ha dicho que me ama, pero solo hasta ahí se ha quedado el asunto. No, de verdad no me querían, pues. Y entonces yo me gusta mucho ese pasaje de Oseas 13:13. Se abortó, digo yo, se abortó. Nunca dio a luz. Es como que nunca lo hubiera dicho. ¿Para qué lo dijo? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, una de las cosas que quiero tocar también es la aplicación de este mensaje a nuestras vidas y a la iglesia. Porque un mensaje sin aplicación para mí no es mensaje. Yo le puedo dar una enseñanza a usted de muchas cosas, como le estoy más o menos explicando acerca del arca, pero tiene que tener una aplicación a nuestras vidas. Esta palabra tiene que penetrar en nuestro corazón y podernos enseñar algo,
que ahora que nos vayamos de aquí, porque esta palabra primero fue para mí, y yo la he estado rumiando, la he estado digiriendo, y digo, ¿cómo puedo hacer para hacer siquiera la milésima parte de lo que dice aquí? Tan siquiera hacer algo, ser algo diferente, porque no es posible que yo lea la Biblia y que no pase nada. Por eso yo le decía, yo me retraje, como que me contenía, pero yo le tomé un cariño a la palabra de Dios, porque me di cuenta que era lo único que me podía cambiar. Yo era muy necio, hermano. Cuando se dice necio, necio. Mi esposa lo sabe. Le decía eso, ella me decía, es negro, le decía, no, es blanco. Y era negro. Me decía, es blanco, era necio. Y yo me di cuenta que la palabra de Dios era lo único que me podía transformar. Y yo lo único ejemplo que le puedo decir es que cuando yo empecé a ver la palabra de Dios por lo que era la palabra de Dios, tuve una percepción diferente de mi esposa, tuve una percepción diferente de mis hijos, tuve una percepción diferente de la gente que me rodeaba, tuve una percepción diferente de lo que es trabajar. Alguien me dijo un día, pero vos sos bien loco, me dijo, todo lo que haces ni te pagan bien. Le digo, cuando yo trabajo, no trabajo para el hombre, trabajo para Dios. Dios me está viendo y yo tengo que dar lo mejor de mí. Si mi jefe no me quiere retribuir de acuerdo a lo que yo estoy trabajando, ese es asunto de él con Dios, pero a mí me dieron un trabajo, Dios me proveyó un trabajo y yo voy a trabajar como un hijo de Dios. Voy a dar lo mejor de mí. Entonces hasta ahí, hermano. Hasta ahí se conoce o hasta ahí se ve, hasta ahí, pero nos cuesta. Yo por eso le decía, a veces la palabra es un poquito dura, hermano, de digerir. Por eso a veces es bueno voy a tomar un poquito de agua. Fíjese usted que cuando la palabra no viene de Dios, no la podemos, si usted es hijo de Dios, no la puede digerir. Pero cuando la palabra viene de Dios, o sea, no viene trastocada, usted la va a recibir y va a decir, yo tengo que hacer algo al respecto. No me puedo quedar así. Esa semilla que ahorita va a entrar en nuestros corazones tiene que germinar. ¿Y cómo germina? Con más palabra. Porque fíjese que una de las formas en las que puede usted ver la palabra es como el agua. Cuando usted le echa agua a la tierra, esa semilla que está ahí empieza a brotar. Entonces nosotros necesitamos seguirnos alimentando de la palabra. No hay excusa para no. Yo no le estoy diciendo que se haga exégeta o que se haga teóloga o teólogo. Yo no le estoy diciendo eso. Lo único que le estoy tratando de compartir es que es bien necesario tener una comunión con Dios. Claro que nosotros tenemos comunión por medio de la oración, porque hay que orar. Pero hay cosas, a veces leyendo la Biblia Dios le habla a uno. No a veces, siempre Dios le habla a uno cuando uno lee la Biblia. Todo el tiempo Dios está hablando. A veces nosotros no queremos ver lo que Dios nos está tratando de decir, nos hacemos los desentendidos. Eso es diferente. Como cuando el Señor manda a Jonás a predicar y él se va para otro lado. Muchas veces hacemos nosotros eso. Pero usted sabe el final de eso, ¿verdad? La desobediencia. Entonces, hasta a mí Dios nos mandó a amar. Ahora le estaba dimensionando, graficando quizá el ejemplo del arca, pero ahora vamos a ir a Efesios 3:18 y ver por ahí más o menos algunos aspectos, por decirlo así, dimensionales. Y vemos que Efesios 3:18, me gustaría leer tal vez con un poquito de contexto el pasaje para que podamos quizás retroceder y ver retrospectiva un poco mejor la película o la foto, de una forma más gráfica, quizá. Vamos a ver. A ver, vamos a leer desde el 3:14 hasta el versículo 19. Y vamos a meditar un poquito en lo que dice aquí. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces aquí todo versículo, todo pasaje tiene una razón por lo cual se escribe. Y la clave aquí la da el apóstol Pablo en el versículo 14. Dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. Y por la razón que él doblaba sus rodillas era porque él quería que fuéramos llenos de amor y que estuviéramos arraigados. ¿Qué significa arraigado? Y luego da otro adjetivo, cimentados. ¿Qué es cimentado? Una construcción, ¿verdad? Está bien cimentada para que no se caiga, que no se mueva. Entonces dices, ya cimentados, arraigados, bien incrustados en ese amor que es Cristo, nosotros podamos comprender con todos los santos, o sea, toda la iglesia, cuáles son estas dimensiones del amor de Dios, que es su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. Y por ejemplo, vamos a agarrar por ejemplo la longitud. ¿Qué es la longitud? Por ejemplo, nos damos cuenta que en Génesis, creo que 5:22, Enoc es transpuesto. Esa longitud denota un caminar con Dios, una comunión con Dios, un convivir con Dios. Y por eso yo le hacía énfasis en que para poder tener comunión con Dios es necesario que leamos las Escrituras. Claro que es necesario también y eso no se lo voy a decir, eso es cada quien, ¿verdad? Que de vez en cuando, a veces si Dios se lo pone o si el Espíritu le habla, quizás ayunar de vez en cuando, orar todos los días, por supuesto, leer la palabra de Dios todos los días, por supuesto, porque si dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre, sino que también de la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos tripartitos. Entonces, nuestro cuerpo sí se alimenta de pan, pero también necesita el pan de vida eterna. Acuérdese usted cuando les predicaba, dice, no va a alcanzar, dice, con lo que tenemos, dice, y el lugar más cercano está muy lejos y solo hay no sé cuántos peces y soy malo para recordarme bien del texto. Y viene el Señor y le dice, ustedes deben de comer, porque ellos ya habían recibido la palabra. Entonces dice, no hay que dejarlos ir, ustedes deben también de comer. A veces a nosotros nos va a tocar hacerla también de dadivoso, ¿verdad? Porque a veces no queda de otra. A veces es lo correcto de hacer. Claro que en este país no se ve mucho de eso, pero usted podría ver gente más menesterosa en otros países como donde nosotros venimos. Son gente que necesita, en verdad. A veces la gente lo que necesita es un abrazo, necesita tiempo, necesita alguien con quien hablar. Y si usted es ese tipo de persona y tiene mucho de Dios, de lo que gracia recibió, de lo de gracia. Porque de gracia recibimos esta palabra, de gracia recibimos esta salvación. Y por qué no retribuir de igual manera y poder ser recíproco este amor con los demás, poderlo compartir con los demás. Vemos la anchura, ¿verdad? Estábamos hablando del año agradable, pero se da cuenta usted que cuando habla acerca de la anchura, está hablando de ese rollo del profeta Isaías, que es eso exactamente. Ese jubileo es exactamente lo que él viene a hacer. Él viene a liberar. Y el problema con los judíos de ese día, que ellos querían ser liberados de la esclavitud literal que tenían con Roma. Pero ese no era el problema con ellos. El problema con ellos era que el corazón de ellos era muy pesado, que el corazón de ellos no podían recibir la palabra. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, si retrocedemos un poquito más, ahí mismo, el capítulo 3, la plática que tiene con Nicodemo, mi Señor? Él no entendía, no comprendía. Y le dice, tú eres maestro de Israel.
Y te estoy hablando cosas terrenas. ¿Y si te hablara de las cosas del cielo? Estábamos pesados nosotros. Nuestro entendimiento estaba velado. Pero ahora nos han revelado esta palabra y ahora entendemos. Pero vemos la longitud. Entonces la longitud representa un caminar con Dios. Representa un convivir con Dios, como Enoc caminó con Dios. Representado en el arca también, que iba de una forma, ¿cómo se diría? Perpendicular, una forma así, horizontal, y que las personas y los animales que llevaba dentro de ella iban a salvos. Cuando usted camina con Dios, de la misma forma que el arca iba por el agua, de la misma forma que Enoc caminó con Dios, usted va salvo, usted va guardado por Dios. Por eso nosotros nos escondemos en Cristo, por eso nosotros vamos adentro de Cristo. Y la única forma de hacer eso es tirándonos de cabeza en la Biblia, tal vez. Y usted ahí va a encontrar muchas cosas que le van a ayudar para su diario vivir. Mire, por ejemplo, yo me levanto tempranito en las mañanas y camino. Y a mí hay no voy a decir el nombre de la persona que escucho, pero escucho un predicador bien viejito que me gusta escucharlo todas las mañanas. Lo escucho cuando voy para el tren, que son como una media hora de camino, y lo escucho cuando vengo de regreso. A veces si no termino el mensaje ahí, lo escucho, pero eso es todos los días. Me gusta escucharlo y luego, si hay algo muy interesante que él dijo, lo apunto y luego lo voy a leer. Me gusta escuchar la palabra, pero casi por lo regular no me gusta escuchar gente muy joven. Tal vez estoy siendo un poco discriminador. Me gusta más escuchar a alguien que, por ejemplo, que ya ha sido probado, porque no quiero escuchar. Mi tiempo es muy limitado y lo quiero aprovechar. Pero usted escucho a hermano Emilio también. Pero a veces, pero me estaba quejando con el hermano que a veces el audio no se oye muy bien. El audio está un poco malo, no se escucha bien. Entonces, después hablamos de eso. Bueno, entonces, hablando de lo que es necesario que recibamos la palabra todos los días. No puede ser que si a usted todos los días le hambre y usted dice que es hijo de Dios, y yo digo que soy hijo de Dios y ni siquiera le doy una ojeadita a la Biblia, yo no sé. Algo está pasando ahí. Yo no sé qué es, pero no lo puedo criticar porque a mí me ha pasado. Le digo que me encerré en mi burbujita, decía yo, no puedo cumplir la Biblia, no la puedo cumplir, no es posible, es la palabra de Dios. Entonces cuando a usted le cae, por decirlo así, el 20 que es la palabra de Dios, pero también le quiero decir una cosa, que no caiga usted en esa trampa del enemigo. Por eso lo estoy compartiendo a usted. Aquí hay vida. Nunca deje de leer la Biblia, porque aquí hay vida. Por más que le diga esto o lo otro, porque hay, ¿verdad? A veces viene a la conciencia de uno la voz del maligno que le está diciendo a uno cosas que no son, que parece que son buenas, pero son malas. Pero Dios nos habla aquí a través de la palabra. Entonces, quiero comparar, y dice la profundidad, y lo quiero comparar con de tal manera. Si se da cuenta que el de tal manera no tiene una medida exacta o precisa, y la profundidad aquí no habla, la profundidad es la profundidad. Así de extenso, así de grande es el amor de Dios. No lo podemos comprender. Es una forma muy difícil de comprenderlo. Ahora vamos a ver unos 3 versículos más y los voy a dejar libres, hermanos. Se lo prometo, porque voy cerrando con esto. Vamos a ver la aplicación a la persona de nosotros. Y para eso le voy a pedir que me acompañe y que vayamos al Evangelio del apóstol, al Evangelio de Mateo. Versículo 19. Capítulo 19, versículo 19. 19. Me gustaría empezar desde el 16 para verlo un poquito más desde atrás para que podamos entender.
Es como una continuación de lo que estaba predicando el hermano David la semana pasada. Más o menos él hablaba de estas cosas y yo se lo traje tal vez en una forma diferente, desde un ángulo diferente, pero más o menos muy parecido. Y dice así, capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Signo de interrogación, es una pregunta, ¿verdad? Y él le dijo: Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno. Dos puntos. Y después dice Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús responde, dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este joven quería tener la vida eterna y le estaba preguntando qué tenía que hacer. El problema es que a veces nosotros no tenemos que hacer nada, lo único que tenemos es creer. Y él llegó pidiendo hacer obras, pero el que obra todas las cosas, él ya obró para que usted y yo tengamos la salvación. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no estaba dispuesto a hacerlo él. Y entonces le dice, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. Yo me detengo ahí donde dice: si quieres ser perfecto. El amor perfecciona, hermanos. El amor nos va a perfeccionar. Si usted o yo queremos ser perfectos, tenemos que hacer lo siguiente. Y esto es amar. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Le estaba dando un privilegio que no muchos, porque muchos lo querían seguir y le decían: no, vete, regrésate, ve a testificar. Pero a él le dijo: ve y sígueme. Y él desperdició el gran privilegio de andar con mi Señor, porque él tenía en su corazón amor por las cosas de la tierra. El problema es que nosotros tenemos que poner en una balanza qué es más importante, la tierra o el cielo. Y eso se lo dejo de tarea, porque yo no pretendo ser perfecto, nomás vengo a exponer la palabra, no a imponérsela. Quiero compartir con usted la palabra y que juntos podamos meditar en ella y que juntos podamos crecer. Porque como le digo, esa palabra fue primero para mí. Yo fui confrontado con esta palabra y ahora yo se la estoy compartiendo con usted. A mí me tiraron la piedra, ahora se la estoy tirando a usted. El Señor nos confronta a través de su palabra, y la palabra a veces es dura, pero es eficaz, ¿verdad? Es como espada de dos filos, dice, que penetra hasta lo más profundo y separa el alma, el alma del espíritu. Entonces Dios puede meterse a tu corazón si solamente tú crees, solamente yo creo lo que estamos leyendo aquí y lo estamos entendiendo. Vamos a leer entonces Mateo 7:12. Mateo 7:12. Y dice así. Y esto es lo que se conoce en la Biblia como la regla de oro. Así que si todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Exactamente, él le dijo que cumplía la ley, pero la ley y los profetas es, si nosotros queremos que los hombres nos traten bien, nosotros tenemos que tratarlos bien. Nosotros no podemos esperar que si usted le hace una mala cara a alguien, la persona le va a sonreír. Entonces aquí más adelante en el 17 dice: así todo buen árbol da buen fruto, pero
árbol malo da fruto malo. Entonces, a nosotros nos van a conocer por nuestros frutos. Nosotros, nacidos de nuevo, somos buen árbol. Y por ende tenemos que dar frutos. No solo hojas verdes, ¿verdad? Sino frutos. Tenemos que dar frutos. Aunque usted y yo no somos salvos por las obras, sino somos salvos porque Él le plujo salvarlo a usted y a mí. Pero si, mire pues, si usted hace una buena dieta, usted ejercita, se supone que tiene que tener un cuerpo así de atleta con six-pack y músculos. Entonces, si su dieta es Cristo, usted tiene que ser como Cristo, se tiene que parecer a Cristo. Si usted lo que come es Cristo, si usted lo que come es la palabra de Dios, usted y yo nos tenemos que parecer a Dios. Porque no hay de otra. Si, mire, el árbol bueno tiene que dar buen fruto y usted y yo somos buenos no porque por nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos hizo buenos. Él quiere que nosotros le sirvamos y le sigamos. Porque usted le puede servir y no seguirle. Las dos cosas, servirle y seguirle. Seguir las pisadas de Cristo. Aplicación para la iglesia, Hechos 2:24. Hechos. Permítame. Creo que no tengo la cita correcta, pero se la puedo decir. Simplemente lo que dice en Hechos 2:24, según yo, Hechos 2:24, en el libro de los Hechos, es que los cristianos de ese tiempo tenían todas las cosas en común. Los problemas. 2:44. Sí. Dice, todas las cosas todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas. Y tenían en común todas las cosas. Ahora, la forma que vivimos, por la cuestión es un poco diferente. No vivimos en una comunidad como vivían ellos, pero si se lo tengo que pasar a una forma moderna, por decirlo así, es que si usted tiene un problema, también lo debería hacer. Yo, si soy cristiano, debería ser mi problema. Debería ser el problema de toda la iglesia. La iglesia, el problema hoy en día que yo he notado y me he dado cuenta es que no estamos muy unidos. Y si dice que somos un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo, yo nunca he visto un cuerpo que funcione bien cuando un pie anda por aquí, una mano anda por allá. Todos tienen que estar juntos y complementados de la forma que tiene que estar complementado. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y necesitamos estar unidos todos en amor. Y hay un salmo que me gusta mucho, dice que la suma de la palabra es verdad. Entonces lo que hemos hablado aquí es la suma de su palabra. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y la suma de la palabra es verdad. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, permítanos que podamos estar un poco más unidos y podamos quizás poder compartir más las cosas con los que nos necesitan. Quizás compartir una palabra, quizás un abrazo,